22, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Dígalo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Quiero hablarles sobre el tema la fidelidad de Dios. Estamos para terminar un año. Y cuando estamos para terminar un año, lo que yo veo, hermano, es que Dios ha sido fiel. 365 días del año. Estamos a 31 días para terminarlo. Y hasta este día, un plato de comida no nos ha hecho falta. Gloria. Hasta este día, el Señor nos ha mantenido respirando. No nos ha hecho falta ni un día de oxígeno, ni un día de sol. El Señor nos ha mantenido en tiempo de calor bajo sombra, en tiempo de frío nos ha provisto un techo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que la fidelidad de Dios es un atributo. Dios no puede ser infiel. No está en su naturaleza. Así como Dios no puede pecar, no es propio de su naturaleza, también Dios no puede ser infiel. Mire qué maravilla ver lo que dice Lamentaciones. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y luego dice: grande es tu fidelidad. ¿Sabe que el libro de Lamentaciones, por eso se llama Lamentaciones, porque es escrito por el profeta Jeremías? Y el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones después de que Jerusalén fue destruida. Después de que fueron destruidos sus muros, después de que fueron destruidos sus casas, después de que la nación dejó de existir como nación, después de que toda la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia, porque ya en el 771 había sido llevado las primeras 10 tribus, y en el 586 después de Cristo se lleva toda la nación. Ahí termina. Y este Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, pero en medio de la destrucción, en medio de la cautividad, Jeremías reconoce que Dios es fiel. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces nosotros creemos que Dios es fiel solo en las cosas buenas que nos pasan. Me está yendo bien en el trabajo, Dios es fiel. Me dan desempleo, no, ya Dios me falló. Pensamos a veces. Tenemos las finanzas, tenemos los recursos y decimos: Dios es fiel. Y viene la escasez y decimos nosotros: ya Dios me falló, ya Dios no sigue siendo fiel. Pero Jeremías escribe acerca de la fidelidad de Dios en medio del caos, en medio de la destrucción. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos de descansar sabiendo que le servimos a un Dios fiel. ¿Cuántos saben que usted le sirve a un Dios fiel? Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quiero hablarles sobre este tema, la fidelidad de Dios. Porque nosotros, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, nosotros debemos de tener paz. Debemos de tener tranquilidad. Mire, cuando nosotros nos vienen pruebas, que nos vienen dificultades, mi única esperanza es que Dios sigue siendo fiel. Amén. Es que Dios es fiel. Para siempre. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, la fidelidad de Dios trasciende los tiempos
y las generaciones. Deuteronomio 7:9. Quiero compartir esta cita con usted. Deuteronomios capítulo 7, en el verso 9. Bueno, ahí lo tiene en la pantalla. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Conoce pues Jehová. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. ¿Cómo dice la palabra ahí? Dios fiel. Diga usted conmigo, Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjense, la fidelidad de Dios trasciende los tiempos, trasciende las generaciones. La Biblia dice en los Salmos que la vida del hombre son 70 y los más robustos 80. Así que si usted pasó de 70 ya está viviendo tiempo extra, ¿verdad? Si ya llegó a los 80 años, usted ya llegó a la edad de los robustos, porque dicen los más robustos. Y algunos llegan hasta 100 y más de 100 algunos, ¿verdad? Yo no sé hasta cuándo Dios nos va a dar, pero lo que sí debemos de saber es que la fidelidad de Dios trasciende, hermanos, los tiempos, trasciende las generaciones. Una generación, en la Biblia aparecen 2 tiempos. Marca una generación cada 40 años. Y también hay otro número cada 100 años. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, y tú vas a pasar a estar, en otras palabras, a estar en la presencia de Dios, que iba a morir. Pero tu descendencia será traída acá a Egipto y serán esclavizados por 400 años. Y dice, y en la 4ª generación yo los visitaré. Cuando dice en la 4ª generación, ahí está marcando una generación de 100 años. Entonces, se marca una generación a 40 años. Si son 40 años y Dios es fiel, dice ahí, su fidelidad es hasta 1000 generaciones, estamos hablando de 40,000 años. Fíjense, imagínense, 40,000 años. Y dicen que la tierra, cuando uno estudia la creación, la tierra anda ahí en un poquito más de 6,000 años. Y nosotros duramos apenas y bien nos va 70. Porque de repente ya como de los 50 en adelante, a veces de los 40, ya como que empieza a dolerle, le duele aquí, le duele allá, y una cosa tremenda. Imagínense, hermano, que sea una generación de 100,000 años. Ni usted ni yo vamos a estar aquí, ni tataranietos, no va a ir. Son miles y miles. Son generaciones, 1000 generaciones, 40,000 años de 40 y son de 100,000 años. Y nosotros a veces no descansamos en que Dios es fiel. No descansamos en esa promesa de que Dios es fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque nosotros estamos en esta humanidad y nosotros tenemos palabra, tenemos Biblia. Pero lo que pasa es que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, nosotros nos vamos más a la parte emocional, a la parte de lo que sentimos. Es que yo siento que Dios no me oye. Es que yo siento que oro y Dios no me escucha. Es que yo siento que Dios no está conmigo. Es que yo no siento su presencia. Y nosotros queremos guiarnos por el sentir. Y lo que pasa es que nosotros, yo le dije una vez, nosotros no somos los que sentimos. ¿Cuántas veces en la parte emocional nos sentimos solos? Y yo le pregunto, ¿estamos solos? No estamos solos. De repente sentimos, hay personas que en esa parte emocional que son así sensibles y a mí nadie me ama, nadie me quiere. ¿Es cierto eso? No es cierto. A usted lo ama el Señor. Amén. Y usted tiene, siempre va a haber gente que lo va a querer, siempre va a tener gente que lo va a amar. Sí, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, no tenemos que guiarnos por la parte emocional. Tenemos que agarrarnos de la promesa.
Tenemos que agarrarnos de que Dios es fiel, de que la fidelidad de Dios, hermano, trasciende generaciones. ¿Usted cuántos años tiene? Aquí en la iglesia creo que el más viejo. Aquí no hay gente de 80 años en la iglesia. No hay gente de 80 años. Y la fidelidad de Dios trasciende a 40,000 años. Póngale lo mínimo 40,000 años. Hablando en tiempo humano. Pero más adelante vamos a ver que la fidelidad de Dios no tiene límites. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es por más o menos para darnos una idea a nosotros, para que nos demos cuenta que mientras usted esté respirando, mientras usted esté en esta tierra, usted le está sirviendo a un Dios fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted le está sirviendo a un Dios que es fiel. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre. Yo recuerdo cuando me reclutaron para el batallón, en ese año yo andaba en los planes de casarme y bueno, allá en aquellos tiempos era forzado el reclutamiento y llegué, me hicieron todos los exámenes, yo no me di cuenta hasta después de que el Señor me sacó de ahí, pero había ido el secretario de las Asambleas de Dios a nivel nacional, había ido el vice superintendente, habían ido los presbíteros, otros pastores y llevaban cartas, y decían ahí, no, este muchacho no, miren, búsquense otro por allá. Es que miren, lo tenemos allá pastoreando, lo necesitamos. Ahí nadie ha podido hacer algo y ese muchacho me dice, no, sí, yo sé que, pero aquí lo necesitamos, búsquense otro. Dice que me contaron después. Y yo desde que llegué, empecé a orar por mi salida, empecé a orar y yo tenía los dos clases que tenía yo, uno apellido McWilliam era ateo, ese no creía en Dios. Y el otro, sargento Bruce, ese era blasfemo, sabía que era Dios, había Dios, pero blasfemaba del evangelio y usaba muchas cosas tremendas. Y ellos me trataban me decían, usted olvídese de su Dios, usted olvídese de que Dios lo va a sacar de aquí, usted de aquí no sale. Y entonces yo le decía, yo tengo fe que a mí Dios me va a sacar de aquí. Y yo me amparé en la fidelidad de Dios. Me amparé en la fidelidad del Señor. Y como a las 3 de la tarde, mientras estaban jugando fútbol, allá sonando unas láminas y haciendo un ruido tremendo, el Espíritu de Dios cayó. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo descendió, escuché audiblemente que Dios me habló y me dijo, no te preocupes, siervo mío, yo te voy a sacar de aquí. Gloria al nombre del Señor. A los 15 minutos estaba la orden que yo iba para afuera. La fidelidad de Dios. Hermano, si usted permanece creyendo en esa, que no se deja guiar por la parte emocional, sino creyendo en las promesas de que Dios dice, si Dios dice que Él es fiel por 1000 generaciones, Dios no va a permitir que a usted le vaya mal. Gloria a Dios, aleluya. Usted no depende de un banco, usted no depende del hombre, usted no depende de lo que dicen las noticias, usted no depende de lo que dice el ICE, la migración. Usted me puede decir, pastor, yo no tengo seguro, yo no tengo papeles, yo no tengo residencia, pero si es que, mire hermano, esas son leyes humanas. Pero al que usted le sirve es el creador no solamente de este pedacito de tierra, es el creador del universo entero. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Gloria. Aleluya. Así que en la Biblia tenemos estos tiempos. Y quiero ver este salmo de que Dios no solamente es fiel hasta 1000 generaciones, sino que la fidelidad de Dios es sin límites. Salmos 89 del 1 y 8. Salmos 89, capítulo 1. Aleluya. Y versículo 8. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y mire lo que dice la Biblia. Aquí ya no le pone límite. De generación en generación. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y el versículo 8, el verso 8 nomás, ¿verdad? Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad
te rodea. Aleluya. Salmos 89, verso 8. Sí, amén. Fíjense lo que está diciendo. El Señor está rodeado de fidelidad. Amén. Aleluya. Y dice la palabra que nosotros debemos de contar o de cantar su fidelidad. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, amado hermano. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, de prueba, usted tiene que descansar en la fidelidad de Dios. Sí, amén. Dios, en segundo lugar, Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Esta es una parte que nosotros la entendemos de acuerdo que Dios es soberano, Dios es el impecable y el ser humano está rodeado de naturaleza humana. Y lo que dice 2 Timoteo 2:13, en este pasaje, dice la palabra de Dios que Dios permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Sí, amén. En 2 Timoteo 2:13, gloria a Dios, dice la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede, dice la Biblia, negarse a sí mismo. Entonces escribí una nota aquí en el sermón de este día, que el cristiano no debe de darse por vencido. Si por su naturaleza humana le falló a Dios, hay alguien que permanece fiel para llevar al creyente a perfeccionar su fidelidad. Aleluya. Fíjense lo importante de esto. Hay personas que se dan por vencidos, hacen un pequeño fallo y el diablo trae vergüenza, el diablo trae señalamiento y mira, ahí te van a señalar, ahí te van a criticar, ahí te van a... Y empieza el enemigo a acusar. Y entonces el creyente lo que hace es retirarse de la gracia, retirarse del evangelio. Pero dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, nosotros no estamos pensando ser infieles. No, porque nosotros como cristianos lo que queremos es servirle a Dios y ser fieles a Dios. Sí, amén. Pero vamos a decir en la naturaleza humana, en la humanidad, en la naturaleza desde que Adán pecó, nosotros tenemos una tendencia de naturaleza humana que, como dice el apóstol Pablo, que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Que la carne no deja que lo que el espíritu quiere hacer, o sea, no lo deja. Por eso es que nosotros debemos de saber de que en esta naturaleza nosotros no podemos ser fieles, tenemos que depender de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria. Porque si nosotros hacemos un examen, yo sé que usted no está pensando, dice, al salir del culto me voy a ir a ser infiel allá, no. Pero dice la Biblia, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué usted está aquí delante de Dios? No es por la fidelidad suya, es por la fidelidad de Dios. Sí, aleluya. Gloria a Jesús. Y tengo una nota aquí bien importante que dice, por nuestra naturaleza humana, jamás nos podremos santificar a nosotros mismos. Pero Dios que fiel nos lleva a la santificación diaria, según 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué es lo que dice? Lo hará. Lo hará. Sí, amén. En el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Es decir, usted no se santifica por sus propias fuerzas. Usted no está siendo santificado por su propia voluntad. En su fuerza, en su naturaleza humana, usted no tiene la capacidad de santificarse. Usted es santificado de acuerdo al poder de Dios en usted. Amén. Dice, fiel es el que lo llamó, o fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor es que va a santificar su vida. Aquellas cosas que usted no puede. Amén. Amén. Aquellas cosas que usted dice, Señor, esto no lo puedo hacer por mi propia fuerza. Usted tiene que venir al altar de la oración
quebrantarse delante de Dios y decirle: Señor, tú lo vas a hacer por mí, tú me vas a dar la fuerza, me vas a dar la fortaleza, me vas a dar esa convicción de santificar mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a decir, como me dijo en cierta ocasión alguien: mire, es que yo en realidad yo no puedo perdonar a tal persona. Entonces tiene que darle lugar a que Dios le dé esa capacidad de perdonar a aquella persona. Sí, amén. Porque en usted no tiene la capacidad de perdonar a sí mismo. Sí, amén. En nosotros no tenemos la capacidad de amar, no tenemos la capacidad de perdonar. Eso lo hemos venido viendo en enseñanza. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fiel es el que te llamó, el cual Él lo hará por ti. Amén. Sí, amén. Aleluya. Tú vas a ser un mejor creyente cada día. Gloria a Jesús. Vas a ser un mejor cristiano cada día. Cuando usted depende de la gracia de Dios, usted se va santificando día tras día. Cuando usted quiere santificarse por su propia fuerza, porque decir: yo puedo hacerlo, porque yo soy hombre, porque yo voy al gimnasio, porque yo soy mexicano, o el otro porque yo soy macho. ¿Sabe cómo dice un canto de allá de la escuela que cantamos en México, allá en Honduras? Dice: no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. Pero aquí no nos santificamos porque somos machos, hermano. Aquí nos santificamos porque el Espíritu de Dios en nosotros nos hace que nos santifiquemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que usted no se va a santificar por sus propias fuerzas. Alguien puede decir: pero es que yo siento que yo estoy luchando por esto, por lo... Mire, no luche, entréguese a la gracia de Dios. Va a ser más fácil cuando usted se entrega a la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Va a ser más fácil cuando usted se santifica y le dice al Señor: yo no puedo, pero tú lo vas a hacer en mi vida. Y usted se quebranta, Dios comienza a darle la fuerza, la capacidad, el poder. Amén. Y usted es un creyente que está bien feliz. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Si usted quiere hacerlo en su fuerza, usted no va a poder. Usted va a sentir el evangelio pesado. Por eso es que mucha gente, el evangelio, retroceden en el evangelio. Usted va a ver personas que quizá usted conoció en el evangelio, que conoció en Jesucristo. Y usted los ve hacia atrás, están en el mundo. Pero los que hemos aprendido a depender de la gracia de Dios, pueden venir los años y aquí estaremos. Pueden venir las luchas, las pruebas, y usted, hermano, lo podemos dejar de ver 50 años, y a los 50 años allá ancianos nos vemos, y usted va a decir siempre, hermano, perseverando. Aleluya. Usted se puede cambiar de país como nosotros lo hicimos. Conocimos al Señor allá en nuestros países, nos venimos para acá, y yo escuchaba que la gente decía, allá en Estados Unidos, puros creyentes carnales, puras iglesias carnales hay, allá el evangelio es modernismo, y allá no se puede perseverar. Yo aprendí de que Dios es el Dios de las naciones, hermano. Amén. De que para Dios no hay fronteras, y donde usted vaya, Dios sigue siendo Dios. Si usted, aleluya, va a otro país, allá está Dios. Si usted se va para donde se vaya, ahí está el Señor, porque Dios sigue siendo fiel. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dígale al hermano que tiene al lado: le servimos a un Dios fiel. Denle la mano y dígale: le servimos a un Dios fiel. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y yo voy a terminar hablando de que Dios es fiel a su promesa o a sus promesas. Hay un Gloria. canto que cantábamos nosotros que decía: 34,000 promesas mías son. Entonces es un canto que cantábamos nosotros, pero la verdad que no solamente 34,000 promesas hay miles de promesas, hermano, en la palabra. Y cada promesa que Dios dice, así como Dios lo ha dicho, así es. Todos alaban al Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versos 54 al 56, vamos a estar leyendo. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Aleluya. Vamos a... Gloria a Dios. Aleluya.
Primero libro de Reyes, capítulo 8, verso 54 al 56. Le dije segundo libro, es el primer libro. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 54. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Sí, así es. Dice la palabra de Dios, cuando acabó Salomón de hacer, dice, a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todas las promesas que expresó por Moisés, estamos hablando por el Espíritu de Dios. Moisés no habló por su propia cuenta. Moisés habló por el Espíritu de Dios en él. Todas las promesas que están en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Mencióname una promesa, hermano. Que los iba a llevar a la tierra de leche y miel. Para nosotros. Una promesa para nosotros. Para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Yo estaré todos los días de tu vida. O sea, contigo. Amén, gloria a Jesús. Otra promesa. Si confesares con tu boca, Serás salvo. serás No te dejaré ni te desampararé. Sí, amén. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo decía David. Yo le podría decir joven fui y no he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y usted puede seguir viviendo 90, 100 años y envejecer, y usted va a ver que Dios a sus promesas es fiel. Sí, Amén, así es. aleluya. El problema es de nosotros, hermanos, que nosotros nos desesperamos. Nosotros nos desesperamos en los momentos difíciles de la vida. Pero Dios es fiel. Sí, amén. Gloria Y por ahí podemos seguir pensando, o sea, viendo promesas. Sí, Y promesas y miles de promesas. Y cada una de esas promesas no las ha dicho el hombre. Esto no es campaña política. sí, amén. Estos no son como los políticos que engañan al pueblo, que engañan a la gente. Yo nunca he votado, nunca voté en mi país, porque pues yo pastoreaba nacionalistas y liberales, que son los dos partidos de allá. Y a uno cuando va a votar le ponen una tinta en el dedo, meñique. Y esa tinta le pasa como un mes para que se le borre. Y aunque se la lave, usted no se puede borrar esa tinta. Y cuando ya le miran esa tinta en el dedito, que solo le ponen aquí la falange ahí, y va ahí el pedacito ahí untado, empiezan a preguntarle, ¿y usted por quién votó? ¿Y usted por quién votó? Y no crea que es que allá es como acá, que las personas por computadora, no, allá son unos grandes colones de gente. Y los partidos políticos matan vacas y matan animales y la gente está comiendo, es como un tipo feria. Y allá es público aquello. Pero sí, eso sí, se mete dentro de una urna y ahí es secreto el voto, ahí solo usted sabe. Pero como en la iglesia había nacionalistas y liberales, yo decía, mejor no voto. Porque si no es nacionalista se va a enojar conmigo porque no voté por los liberales. Y el liberal se va a enojar conmigo porque allá no crea que son gente, son directamente como, haga cuenta, como una religión. Sí, son partidos políticos, pero son aquellas rivalidades como el PRI y el PAN. Así, aquella cosa, ¿verdad? Y entonces yo nunca voté. Yo decía, ¿por qué? No, yo voy a orar.
que Dios ponga el que va a poner y yo no voy a votar. Pero mire que vote el liberal, me decía, mire, pero es que ese candidato que tenemos es bueno, ese nos va a dar, ese tenemos, hay buenas promesas, trae buena agenda. No, le decía yo, mire, yo, hermano, usted vaya a vote, pero yo no lo voy a hacer. Y el nacionalista venía a decir, pastor, ¿y usted por quién va a votar? Y había veces que me preguntaban, ¿y usted qué es, pastor? ¿Es liberal o es nacionalista? Mire, le digo, yo soy cristiano. Amén, gloria a Dios. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo no me podía ir así. Y el ser humano se va por lo que el candidato dice. Y le están los candidatos, les vamos a hacer esto, les vamos a hacer lo otro. Y hermano, el ser humano, los políticos prometen. Aquí en esta nación, ¿cuántos candidatos han pasado? Yo tengo ya más de 20 años en esta nación y alcancé parte del mandato de Bill Clinton, luego los 8 años de Bush y luego los otros 8 años de Obama y ahorita vamos ya para 4 años con Donald Trump. Y todos esos han venido prometiendo y que viene la reforma y con sí la reforma y la reforma. No, hombre, hermano, ya estamos bien, pero Reformados. creo que deformados es que no hay reforma. Y que hoy sí la reforma. Y mire, y ahorita viene Sender, un ancianito, un viejito, que yo no sé si va a durar los 4 años y gana. Pero ahí está Sender, ciudadanía para los Dreamers. Y que para todos los de los tepecianos también su residencia con camino a la ciudadanía. Y los que no tienen, y ahí está la gente. Ese es el bueno, ese tiene la... Mire, hermano, esas son promesas de hombre. Sí, Así es. Esa es la promesa del hombre, pero dice la Biblia que las promesas de Dios, Él no faltó ni va a faltar a Aleluya. ninguna de las promesas. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora yo quiero ponerle en contexto las promesas del hombre versus las promesas de Dios. Con ese versículo vamos a ver en Números 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19. Aleluya. Estas son las promesas de Dios. Miren lo que dice. Dios no es hombre. ¿Para qué dice la Biblia? Para que mienta. Los hombres mienten, los políticos mienten. Pero Dios, dice la Biblia, que Dios no es hombre para que mienta. Y dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y qué dice? Y no hará. Pregunta, él dijo y no hará. Claro que lo va a hacer. Si él lo dijo, lo va a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Habló y no lo ejecutará. Si él habló, va a ejecutar lo que habló. Amén. Gloria al nombre del Señor. Una vez mi hermana María, cuando la teníamos de maestra de niños, puso un letrerito ahí, ¿verdad? Y puso ahí un letrerito que decía, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y pasaron los niños a dar los textos bíblicos. Todos los textos bíblicos pasaron ahí los niños y unos ahí, esta Kelly estaba chiquita y decía, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera Juan 4:8 decía. Decía esta niña, hablaba así muy bien como española. Y todos los otros niños de ahí, Jesús lloró, Juan 35 y de todas aquellas niños ahí. Y viene Crucito el de la hermana Juanita Soto. Y viene Crucito y dice, vaya a leer el niño su texto, hermano Crucito, un niñito así. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Y Aleluya. le dije yo, primera de María 2:4. Le dije. La hermana María lo había puesto ahí. Gloria al Señor. Entonces, imagínate de los niños. Pero eso que dice, si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Amén. Usted no le crea las promesas de los hombres. Sí, amén. No le crean lo que dicen allá. Aleluya. Creámosle a Dios. Amén. Gloria a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, Sí, aleluya. el mundo y los que en él habitan. Le voy a contar una anécdota
que 3 políticos murieron. 3 políticos murieron. Y cuando murieron, estaba un ángel del cielo y estaba también el ángel de la muerte. Y entonces salieron del cuerpo. Cuando la gente sale del cuerpo, pues ya ve con quién le toca irse. Y a los políticos se les dio la opción. Bueno, le dice, le vamos a dar la opción, le dijo el ángel, que vayan a probar el infierno. Y después los voy a llevar al cielo y ustedes deciden dónde se van a ir. Así que van a estar 3 días en el infierno y después 3 días en el cielo. Caso de que los políticos se los llevó el ángel de la muerte, ya lo recibió Satanás. Estaba recibiéndolos en un cuarto bien alumbrado y con los mejores vinos, las mejores copas y con una música bien buena ahí. Y bueno, dice, traemos mucha sed porque hay mucho calor acá. Pues aquí hay, le dice, con hielito. Y le dio sus bebidas. Y luego, pues, el siguiente día, mañana, pues, es el partido de golf. Y se los llevó en unos carritos a jugar golf. Y vamos, allá. Ya para la tarde, unas duchas en aguas termales, en aguas calientes, y aquella cosa, y con masaje, y no, una cosa bien tremenda, pues. ¿Acaso que al tercer día vino un ángel del cielo y dijo, bueno, ahora les toca ir para arriba? Y se los lleva al cielo. Llegan allá al cielo. Y cuando llegan allá, pues, hombre, pues usted sabe, el cielo, hermoso, precioso, lindo. Y le dice a uno, bueno, aquí está esta arpa, usted le toca el arpa, y usted le toca, pues aquí están los pergaminos para que cante, aquí todos son los himnos para que usted vaya leyendo. Y el otro le dieron una flauta y aquella cosa. Y primer día con la flauta y con el arpa y el segundo día también. ¿Y qué vamos a hacer? No, síganle ahí, síganle cantando. Y el tercer día, y hoy que toca, también síganle rascando ahí, porque aquí están alabando, aquí se trata de alabar a Dios, de alabar a Dios. Aleluya. Y el segundo día, ya estaban ellos hablando. No, él le dice, mira, que llevo tantas horas aquí, ya me duelen los dedos, me dice. Está mejor allá, abajo. Mira cómo lo recibieron con vinos. Y luego que cancha de golf. Y luego que masajes. No, eso está bueno allá. Y mira acá le dice solo que santo y aleluya y santo y aleluya. ¿Ah? ¿Acaso que bueno, pues al tercer día ya vino el ángel y le dice, entonces ¿qué deciden? Mire, hemos decidido por votación unánime, ya que nosotros le dicen, pues somos demócratas, hemos decidido que vamos para abajo. Aquí no nos gusta. No nos gusta. Ya ni los va a dejar el ángel, una sola patada le dio. ¡Pum! Para abajo. Y empiezan a caer en espiral, y entre más venían para abajo, más caliente. Y cuando iban ya para el infierno, aquellas fogaratas, aquellas llamas, y caen unas llamaradas del infierno, pero tremendo. Y empiezan a decir, ¿dónde está el bar? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde están las canchas de golf? ¿Dónde están los masajes? Y le dice el diablo, no, le dije que estábamos en campaña, queríamos votos para acá, le dice. Pero eso nomás eran promesas. Las promesas del diablo también son mentiras. Sí, amén. Así como las promesas de los hombres son falsas, las promesas de Satanás son mentiras. Que si ustedes me sirven, yo les voy a dar riqueza. Que si ustedes me sirven, yo les voy a dar esto. Que, hermanos, son mentiras. Allá cuando salía un ganadero que a saber en qué negocios andaba, la pobre gente humilde, es que hizo pacto con el diablo. Si el diablo no tiene nada. El diablo no tiene nada, hermano. Dios es el dueño de todo. Sí, amén. Dios es el dueño de toda la riqueza, de todo lo que existe. Sí, amén. Todas las promesas de los hombres, todas las promesas de Satanás son mentiras, son falsas. Sí, amén. Por eso es que la gente debe de entender que solo hay uno Sí, que sus promesas jamás las quebranta. sí, amén.
Gloria a que Dios. su fidelidad es eterna, que sus promesas son eternas. Y ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que usted le sirve. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que no se ha engañado. La hermana María estaba predicando el otro día, dándole enseñanza de acerca de la vida después de la muerte. Y una señora dice que le dijo a la hermana Gloria: no, mira Gloria, es que allá me voy a acostumbrar al calor. Que no le engañe el enemigo, eso no se va a cumplir. Por eso nosotros quedémonos con este texto, que Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos alaban a Dios? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Hay una diferencia entre el Dios que nosotros le servimos y es el Dios fiel, el Dios de verdad. ¿Sabe cómo aparece en la Biblia? Fiel y verdadero. En Apocalipsis, él dice: yo soy el fiel y el verdadero. Así dice el fiel y verdadero. Ahora, como dice la Biblia en Juan 8:44, dice que Satanás es padre de mentira. Así es. Entonces hay una diferencia entre Satanás, que es padre de mentira, entre el hombre, que dice la Biblia que no hay hombre que no miente. El hombre por naturaleza es mentiroso, hermano, pero Dios es Dios de verdad. Así es. Así que yo voy a pedirle a la iglesia que con esta reflexión, con esta palabra, nosotros cantemos el canto: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos a cantar ese cántico, y mientras cantamos ese cántico, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, vamos a pasar a la cena del Señor. Quiero que se venga para acá los hermanos que estamos aquí para participar de la cena.